Bueno, mi nombre es Juan Fernando Riescos y hoy vamos a realizar la práctica número 2 del módulo de elementos finitos de ingeniería física. Lo que vamos a hacer es un análisis tanto estructural como modal como la respuesta armónica de este sólido en cuestión, que es una hélice de dos aspas, perdón. Se realizará en un material de plástico PLA con las características de ingeniería aquí expresadas, y el análisis estructural se realizará con dos fuerzas de una magnitud de 4,466 newtons en cada aspa, definiendo el centro de nuestro hélice como soporte. Posteriormente se encontrarán las 6 frecuencias naturales principales y después la respuesta armónica a una frecuencia de 40 Hz y a una frecuencia de 250 Hz. Bueno, lo primero que tenemos que hacer será cargar nuestros datos de ingeniería en un nuevo sketch de datos y transcribiremos cada una de las categorías, todos los datos que se nos están brindando. Después de esto nos dirigiremos al Design Modeler en el apartado de geometría para cargar tanto el sólido externo que estamos manejando como las relaciones que este sólido presenta. Nos ubicaremos en el plano XY y una vez en el plano XY importaremos nuestra geometría externa y la generaremos. Una vez generado nuestro sólido, procederemos a realizar una operación de cuerpo en todo nuestro sólido con el fin de simplificarlo a una sola pieza. Y quedaría como una sola pieza. Eso también ayudaría a eliminar un poco las imperfecciones que traiga, ya que esto viene desarrollado en un CAD de otra aplicación. Cerramos aquí y nos dirigimos al modelo de nuestro análisis estático estructural. Una vez nos encontramos en nuestro análisis estático estructural y haya cargado por completo la herramienta de modelaje, lo que haremos será revisar nuestra geometría, y nuestro sólido tiene que tener las características de plástico PLA, ya que es el material que nosotros agregamos con las diferentes características que se nos brindan en el archivo. Lo que procederemos a hacer después será agregar un nuevo eje coordenado. ¿Esto para qué? Ya que como vamos a realizar un mallado de dos partes, que será en el centro y en las aspas, deberemos realizar un mallado concéntrico con nuestro hélice, por lo que seleccionaremos esta cara que es concéntrica a todo el cuerpo, y esto nos generaría un nuevo eje de coordenadas concéntrico a nuestro sistema. Posterior a esto proseguimos al mallado usando un método de cuerpo. En el método de cuerpo lo que vamos a hacer será primero realizar el mallado de nuestras aspas con una herramienta de geometría de cuerpo y utilizando un tamaño de elemento de 5 milímetros. Para el mallado de nuestro centro, de nuestro soporte, seleccionaremos el cuerpo y usaremos esta vez una herramienta de mallado en forma circular o en forma cilíndrica, mediante la herramienta Shaper of Influence, en donde seleccionaremos nuestro eje coordenado que creamos concéntrico y definiremos una circunferencia de 20 milímetros de radio a un mallado de 1 milímetro, lo que nos generaría un mallado en esta área mucho más fino que el de las áreas de las hélices. Procedemos a generar nuestro mallado.
Este proceso puede tardar un poco, ya que él está mallando en todas las caras de nuestro usuario. Bueno, como podemos ver, en el apartado del centro quedó mucho más fino el mallado que en el apartado de las aspas. Bueno, proseguimos con nuestro análisis estructural, definiendo primero nuestras fuerzas. Como observamos en el archivo, nosotros tenemos dos fuerzas en las aspas de una magnitud de 4.466 newtons hacia abajo, por lo que en el software seleccionamos nuestras caras donde van a estar las fuerzas y mediante la herramienta de componentes definimos nuestras fuerzas. Aquí quedaría señalada nuestra primera fuerza y repetimos el mismo proceso en nuestra siguiente cara mediante la herramienta de componentes. Listo. Ahora tenemos que realizar un soporte. Para nuestro soporte lo que vamos a hacer será definir como soporte en nuestra geometría una parte concéntrica a toda la ficha. Con el fin de realizar esto utilizaremos la herramienta de Fixed Support para definir el soporte de el sistema y seleccionaremos respectivamente las caras concéntricas que se manejan, que como tal serían esta y ya. Eso contaría como nuestras caras concéntricas, ya que si nosotros revisamos estos tres caras seleccionadas son concéntricas a todo nuestro sistema, por lo que podemos inferir que nuestro sistema tiene el soporte ahí. Proseguimos a realizar una deformación total y un estrés equivalente o un estrés de von Mises. Procedemos a resolver dichos cálculos mediante el software. Bueno, una vez hecho esto podemos observar la deformación que hay en nuestro sistema, que es más abundante en las esquinas que en el centro por las fuerzas que aplicamos, y nuestro estrés equivalente podemos observar que es mucho mayor en estos puntos. Como podemos observar, estos valores serían congruentes a los desarrollados en la práctica. Hay ciertos decimales de error, pero esto se puede deber a diferentes cosas como la selección de nuestro soporte, el mallado, ya que este es el que nos da más precisión, y los cálculos o procesamiento que haga el computador. Aunque la verdad estos errores, por así decirlo, son de menos de 0,01 dígitos, por lo que son realmente despreciables. Bueno, después de esto podemos perfectamente proseguir a nuestro análisis modal. Cerramos aquí, nos dirigimos al Workbench y seleccionamos un análisis modal que me relacione la ingeniería, la geometría y el modelo. Nos dirigimos al Setup. Y aquí nos dirigimos al análisis modal. El análisis modal, como sabemos, no depende de las fuerzas, pero sí depende del soporte, por lo que copiamos el soporte y lo pegamos en nuestro análisis modal. Seleccionamos cuántos análisis queremos hacer. Nosotros queremos conseguir las primeras 6 frecuencias naturales y procedemos a solucionarlo. ¿Por qué usamos el soporte? Ya que de este sí depende nuestro análisis modal, más sin el cambio
las frecuencias naturales nunca dependen de las fuerzas externas que se aplican al sistema. Una vez solucionado, proseguimos a revisar nuestros datos. Aquí podemos ver nuestras 6 primeras frecuencias naturales que al revisarlas con nuestro archivo de práctica son las mismas. Con un error también mínimo, esto debido a varios factores como son la selección de soporte o la capacidad de procesamiento del computador en cuestión. Si nosotros queremos ver más ampliamente estos datos, podemos calcular cada una de estas frecuencias naturales por aparte y revisar que en cada frecuencia estos serían nuestras deformaciones. Así podemos observar cada deformación en cada frecuencia. Una vez terminado esto, nos dirigimos a realizar nuestra respuesta armónica. Por último, se nos pide calcular una respuesta armónica, por lo que nos dirigimos a nuestra herramienta Workbench, seleccionamos nuestra herramienta, seleccionando tanto la ingeniería como la geometría, como el modelo, como las soluciones anteriores. Nos dirigimos ahora al setup. En el setup de nuestra respuesta armónica tendremos que agregar las fuerzas que veníamos trabajando en nuestro análisis estructural. Esto debido a que las respuestas armónicas que vamos a analizar serán dependiendo de nuestras fuerzas aplicadas. Vamos a definir para nuestra configuración de análisis un rango mínimo de 20 Hz y un rango máximo de 300 Hz, con unos intervalos de solución de 26 unidades. Elegimos estos rangos mínimos y máximos ya que vamos a realizar dos análisis de estrés en una frecuencia de 40 Hz y en una frecuencia de 250 Hz. Proseguimos con nuestras soluciones, en donde vamos a agregar nuestros estrés equivalente número 1, que será nuestro estrés a una frecuencia de 40 Hz, y nuestro segundo estrés a una frecuencia de 250 Hz. 150 Hz. Y nuestro primero a una de 40 Hz. Una vez realizado esto, procedemos a resolver. Como podemos observar, a una frecuencia de 40 Hz, esta sería nuestra respuesta armónica, que coincide con los datos trabajados en la práctica, con una diferencia o un margen de error muy mínimo debido a todo lo que hemos mencionado en esta práctica, y nuestra respuesta armónica a 250 Hz con un margen de error también muy mínimo debido a todo lo que veníamos mencionando. Como podemos ver, es casi despreciable el error. Y listo, eso sería todo para nuestros análisis estáticos, modales y armónicos.